Estimados seguidores, bienvenidos a un comité de gerencia Flash. ¿Cuál sería tu reflexión respecto a lo que hemos visto ayer, a la votación de ayer? A mí no me sorprendió de que no se lograran estos 87 votos necesarios para lograr la vacancia presidencial, pero lo que sí me ha sorprendido es el comportamiento de los congresistas, especialmente del Partido Popular. A mí lo que me preocupaba era, podría decirlo de una forma fuerte, aquellas traiciones que podría ocurrir dentro de los grupos partidarios. Y esto contrae, en realidad, porque tenemos en realidad muy mala calidad de políticos. El alto índice de desaprobación de este gobierno ya llega al 70% y se va a seguir incrementando. Lo que estaríamos esperando de este Congreso es una especie de congresistas negociadores, ¿no? O sea, no están preparados para llevar hacia adelante políticas importantes, sostenibles, sino están más bien a la casa de negociaciones, ¿no? Entonces, a la hora de votar, simplemente o se abstienen o se atomizan, ¿no? Sí. O sea, tiene un temor, o su entorno tiene un temor alto de que alguien sabe algo más o alguien tiene dominio de información que ellos no poseen. Pero eso implica también que es un gobierno débil, ¿no? O sea, algo está ahí, o sea, son susceptibles de ser atacados. Pero no, llama a los variados, a amigos, a un entorno oscuro, casi hasta mafioso, para llenarse, para obtener réditos o obtener beneficios particulares y no pensando en el país. Él interesa el segundo consejo, que le interesa tres cuernos al país. Él es un sindicalista básico. Entonces, por lo tanto, si es que no tiene un norte de lo que quiere para el país, va a llamar a cualquier persona. En este juego de ir nombrando gente para devolver favores o conseguir favores, de las cabezas van cambiando. 50 ministros no es normal, pero sus leyes y lo que firman y los cambios y las rotaciones de personal que hacen debajo de ellos, eso va permaneciendo, ¿no? Esta estrategia parece más, busca al tonto que firme. Y en ese tiempo, además de devolver el favor, vas cambiando la estructura del Estado a tus necesidades, pero necesidades ya de largo plazo. Estoy tratando de comparar aquellas instituciones en las cuales pueden obtenerles beneficios de carácter económico, digamos, aquellas que manejan grandes presupuestos. Entonces, ahí están los negocios. O sea, donde haya negocios van a estar. Claro, y con una visión de abigeato, no más de abigeo que de servidor social, ¿no? Porque estás entrando probablemente en una palabra del abigeo presupuestal. Claro. Estimados seguidores, bienvenidos a un comité de gerencia Flash, porque hemos tenido una votación en el Congreso, ya no tan interesante, ¿no? Sino una votación que confunde, y sobre todo confunde el lado económico, pero al ser de origen político, hoy día nos acompaña un experto en el tema, Gustavo Romero Umlauf, doctor en Derecho de Información, es abogado y analista político. Nos va a ayudar un poco hoy día a reflexionar sobre lo que significaría, a entender el tema, la coyuntura política que estamos atravesando. Gustavo, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, José. Contigo es un gusto estar aquí. ¿Cuál sería tu reflexión respecto a lo que hemos visto ayer, a la votación de ayer? Mira, mi primera reflexión era que era algo previsible. Justamente lo había puesto en un post porque a mí no me preocupaba lo particular que si es que el señor Castillo cumplía los requisitos para presentarse o para vacarlo por incapacidad moral. Yo soy de aquella persona que se encuentra convencido de que es una persona que no goza no solamente de capacidad intelectual, sino que también es un inepto para poder ocupar este cargo o esta responsabilidad tan importante para el país. Sino, a mí lo que me preocupaba
era podría decirlo de una forma fuerte, aquellas traiciones que podría ocurrir dentro de los grupos partidarios con respecto a su responsabilidad ante la nación. Ujú. Porque verdaderamente algunos congresistas ya conocemos que se han vendido, como ya ocurrió en otras oportunidades, han vendido sus propias conciencias por intereses particulares y por intereses quizás inclusive partidarios frente o ante lo que debería ser el interés de la nación. Por lo tanto, a mí no me sorprendió de que no se lograran estos 87 votos necesarios para lograr la vacancia presidencial, pero lo que sí me ha sorprendido es el comportamiento de los congresistas, especialmente del Sur Popular, que se abstuvieron de votar. La verdad es que es realmente decepcionante contar con esas personas en el Congreso. Y esto contrae, la verdad, porque tenemos en realidad muy mala calidad de políticos. Son de políticos poco preparados en el desarrollo no solamente parlamentario, porque ahora infelizmente, y lo digo infelizmente, ya no hay la reelección inmediata de los congresistas, con lo cual para mí ha constituido un error, porque en realidad no viene a haber una preparación. Y además el congresista que más daño han hecho al país son aquellos que no hacían carrera, que son los peores, y que por supuesto siendo una organización o un estamento del cual es un conjunto de partidos, crean una imagen muy contraria a la opinión pública. La votación de ayer es el reflejo de eso, un reflejo de una discusión desorganizada, una presidenta del Congreso poco preparada, muy poca ilustración, congresistas de muy poca preparación, salvo honrosas excepciones, pero este es el reflejo de lo que pasa y también podría decirte absolutamente divorciada de la realidad. Ya fuera de cámara nosotros habíamos conversado también sobre el alto índice de desaprobación de este gobierno. Ya llega al 70% y se va a seguir incrementando, ¿no? Esto es preocupante. Entonces, viendo tu análisis político, lo que estaríamos esperando de este Congreso es una especie de congresistas negociadores, ¿no? O sea, no están preparados para llevar hacia adelante políticas importantes, sostenibles, sino están más bien a la casa de negociaciones, ¿no? Entonces, yo lo que veo externamente es, hay mucha amenaza, salen en prensa diciendo que vamos a ver, se oponen. A la hora de votar, simplemente o se abstienen o se atomizan, ¿no? Sí. Entonces, después de eso usualmente se hace cuando vas a negociar, ¿no? Por eso una posición radical ya advirtiendo, ¿no? Si no obtengo algo a cambio, voy a votar así. Entonces, y externamente se ve a Castillo con miedo, ¿no? No por algo no sale a los medios a tratar de decir por si acaso va a salir, van a publicar mentiras, ¿no? O sea, tiene un temor, o su entorno tiene un temor alto de que alguien sabe algo más o alguien tiene dominio de información que ellos no poseen y tratan de, digamos, vacunar a los medios sociales para que no se sorprendan. Pero eso implica también que es un gobierno débil, ¿no? O sea, algo está ahí, o sea, son susceptibles de ser atacados. Y en esta lucha entre
entre las votaciones, se va perdiendo tiempo. Y van pasando, como tú me decías fuera de cámara, ya van pasando 50 ministros y... ¿Cómo interpretas este cambio tan frecuente de ministros ya en tan poco tiempo, ¿no? Bueno, ¿Qué nos la dice esto de razón, Castillo, ¿no? bueno, la razón fundamental es que no hay un norte, ¿no? Quien Si el presidente, si el señor Castillo, quien está ejerciendo la jefatura de Estado, tuviese exactamente claro qué es lo que quiere para el país, más allá de sus intereses partidarios, qué es lo que quiere para el país, te aseguro que tendría una consistencia de ministros. Pero no, llama a prontuariados, a amigos, a un entorno oscuro, Ujú, ujú. casi hasta mafioso, para llenarse, para obtener réditos o obtener beneficios particulares y no pensando en el país. A él le interesa, te aseguro, José, que le interesa tres cuernos al país. Él es un sindicalista básico. Entonces, por lo tanto, si es que no tiene un norte de lo que quiere para el país, va a llamar a cualquier persona, a un amigo, a un pariente, a alguien que le va a obtener un beneficio y además él está pagando cuotas de intereses. Hay una Ujú. cuota que le corresponderá a un grupo radical como es Cerrón, altamente ideologizado. También hay otra cuota que le corresponde al grupo magisterial a donde él pertenece, el señor Castillo, Ujú, ujú. y no sale de ahí. Bueno, también estaba un tercer grupo que eran lo que se llama los caviares, que son una izquierda que está en, en el gobierno como un poco satélite, pero con una alta discusión dentro de este grupo radical. Es una izquierda radical con un grupo poco menos, un poco más flexible, ¿no? Pero Ujú, que ujú. que está muy bien instalado en determinados estamentos del Estado, llámese Fiscalía, llámese Poder Judicial, y que también está algo ideologizado, para verdad, ¿no? Pero hay una alta discusión, un alto conflicto entre ellos. Y él, la verdad, el señor Castillo no sabe manejar este tema. No es una persona, además no es una persona que convoque, es una persona que anda permanentemente pensando también en una lucha ya de clases, ¿no? Como te decía, Ujú, ujú. es una persona que también tiene un contenido ideologizado muy elemental, muy básico, a diferencia de Vladimir Cerrón, que es una Ujú. persona altamente, intelectualmente mucho más capacitada, pero muy radical en su ideología. Pero Ahora, son ambos poco convocantes, ¿no? ahora, en este juego de ir nombrando gente para devolver favores o conseguir favores, de las cabezas van cambiando, ¿no? 50 ministros no es normal, pero sus leyes y lo que firman y los cambios y las rotaciones de personal que hacen debajo de ellos, eso va permaneciendo, ¿no? O sea, esta estrategia de parece más busca al tonto que firme. Entonces traen a uno, lo sientan ahí, firma algunos decretos de urgencia, decretos supremos, cambios de titulares, digamos, de organizaciones básicas. Poco a poco van haciendo la rotación en los niveles siguientes y simplemente si hay un escándalo lo cambian al ministro, traen a otro tonto que firme. Y en ese tiempo, además de devolver el favor, vas cambiando la estructura del Estado a tus necesidades, pero necesidades ya de largo plazo, ¿no? Entonces esto va generando, ¿no? Supongo yo que en el aprismo hubo cambio, que demoró en cambiar, luego del fujimorismo hubo cambios que tomó tiempo en cambiar, porque hasta que la gente se jubila o se va o se cambia, tienes una estructura de Estado más leal a ti. Entonces, eso sí, a pesar que los ministros cambian,
los cambios que hacen, tanto en leyes como en personal, sigue quedando. O sea, hacia abajo. O no, o tú no crees que sea también. Lleguen a ese nivel, a la segunda derivada de la estrategia. Digamos, estamos hablando de funcionarios intermedios, a eso te refieres. Claro, porque cambias el ministro hace, necesitas una ley, traes a un ministro X para que además de devolver el favor, te firma la ley que tú querías sacar. Total, al día siguiente Bueno, lo sacan y la ley no la anulan. O sea, la ley que quedó firmada ya quedó. sí, Entonces, bueno, en realidad no se está produciendo todavía, la verdad es mucho, porque mucho del cambio de las normativas, ujú, porque muy pocas, muy pocas, porque en realidad no está operando este, el Ejecutivo, porque ellos pretendieron que se le diese facultades legislativas, y por supuesto yo tampoco al Congreso se le daría un cheque en blanco, porque claro, claro. ya Ujú, no es confiable, ujú, ¿no? ujú, Todas hubiesen sido, te aseguro, con propósitos subalternos y con propósitos de intereses. Especialmente el Congreso, el régimen de Castillo, porque el gobierno no se lo puede llamar este régimen, está ujú, tratando de copar aquellas instituciones en las cuales pueden obtenerles beneficios de carácter económico, ujú. digamos, aquellas que manejan grandes presupuestos. En primer lugar, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es una de las instituciones que más presupuesto maneja, porque es para la construcción de infraestructura del país. Claro. Ujú, Entonces, en realidad está tratando de copar ujú. estas instituciones O sea, provías, sí. ponerte donde vas a cobrar el peaje, Digamos, básicamente. donde vas a obtener los mejores negocios, ¿no? Claro. Donde puedes construir Ujú, un puente, por supuesto, inservible, que no conozca nada. Construir una carretera donde no conozca nada, pero la existencia estará, y ujú, simplemente como se ha ocurrido en anteriores, pero de forma incorrecta, se han hecho ampliaciones de los contratos o de los procesos anexándose o adicionándose ujú. ampliaciones y finalmente en realidad se llega a desfinanciar lo que inicialmente se había presupuestado y finalmente comienzan a obtener mayores recursos. Entonces, en realidad ya Claro. está pensando. Te comento un caso en particular. Por ejemplo, el señor Cerrón tiene pronto un proceso también que se le ha iniciado en Junín, porque quería construir un aeropuerto en Junín. Ujú, Este, no importa ahora, pero se le ha abierto un proceso por peculado, por un delito de corrupción, y en acá también se ha incorporado, por ejemplo, a la constructora, porque era un aeropuerto que no iba a contar, ujú. se le adelantó el dinero a estos... a la empresa constructora se le adelantó todo el dinero sin haber contado con las licencias adecuadas de la Dirección General Aérea. Claro, claro. Entonces, son gente técnica. Ese es solo un Entonces, ahí ha ejemplo. cometido peculado, cometido Ujú. delitos, ¿no? Entonces, se le está abierto también un proceso por, por el manejo de los recursos como en forma ilegal, ¿no? Entonces, Azul. esto mismo trasladémoslo no solamente al gobierno regional, sino al gobierno nacional. Otros de Ujú, los propósitos es copar también el área de salud, donde se están negociando también mucho el tema de las vacunas. Tú ujú. sabes que este tema de las vacunas han sido prácticamente, el tema de las negociaciones han sido secreto de Estado. Entonces, acá, está, acá va a ser uno de los grandes negociados, Claro, porque los laboratorios estaban negociándose a nivel de gobierno en forma secreta. claro. Y justo eran laboratorios que no pueden ser auditados, ¿no? Como los laboratorios Exactamente. americanos o europeos. Entonces ahí están los negocios. O sea, Ujú. donde haya negocio van a estar. Claro, y con una visión de abigeato, ¿no? Más de abigeo que
Sí, de servidor claro, social, ¿no? estás Porque empleando quiere, probablemente una palabra de la visión presupuestal. claro, porque La lo que región están haciendo presupuestal. es en el mejor, saben que están por corto plazo y tienen que aprovechar el momento mientras están descuidados, ¿no? Para hacerlo. Y es una visión muy, muy, muy cortoplacista, ¿no? Están tratando de- no hay una visión En ni siquiera de realidad, futuro, de en cambio realidad no es ideológico. un, Simplemente es obtener la mayor renta posible mientras puedan, ¿no? en realidad, José, quisiera corregirte, en realidad no es una visión ¿No? cortoplacista, es una visión mafiosa. Por cortoplacista Ujú. sería un tema más bien de carácter nacional, un tema orgánico, Ok. una, Ujú. digamos que podría ser un error de tener una visión de corto plazo. Pero Ujú. acá es una visión mafiosa, es una visión del robo, del peculado, de una comisión de un delito y que la gente si, va a terminar sí o sí juzgada. El, A el- menos que, sí, Se está trasladando ya al tema económico. Hoy día sí, revisaba claro. un concepto que es un poco difícil de entender para el público en general, pero es interesante que lo vean, ¿no? La curva de los riesgos soberanos, de los bonos peruanos. Y esta curva, que la voy a poner en pantalla, se ve como durante la época electoral de la segunda vuelta subió un montón por el miedo a qué venía, ¿no? A la agenda, las encuestas salían hacia el voto radical y no sabíamos qué iba a venir, ¿no? De ahí fueron bajando conforme se fue aclarando el panorama de que tan radical no eran, o por lo menos no podían hacerlo, ¿no? Tenían un congreso opositor o desordenado, pero no les permitía ejercer todos sus cambios inmediatamente. Sin embargo, lentamente ese riesgo país ha seguido subiendo y ahora está igual al mismo nivel del mayor riesgo, del peor momento de riesgo político durante elecciones. La diferencia es que hoy ese cambio ya es permanente. Hoy día ha aparecido por el tema de Petroperú, por el tema de la baja calificación de las clasificadoras. Es decir, la descripción de la coyuntura política que me estás dando me está sustentando el cambio en el riesgo económico del país que ya se ha vuelto un tema ya permanente, ¿no? Y eso ya tiene efectos directos en el bolsillo de las familias, ¿no? Y de los Así es. empresarios. Uno suben las hipotecas porque justo van a plazos largos, como los bonos. Sube todos los créditos, todo lo que las campañas o inversiones de largo plazo también van a subir de precio. Y cuando sube de precio el costo de una inversión, el empresario que hace ajusta, ¿no? Se ajusta inmediatamente. Entonces ellos siguen haciendo este negociado que estás mencionando, mientras el país está adquiriendo un nivel cada vez más permanente de ser más riesgoso, cada vez más permanente de menos crecimiento. O sea, lo que ocasione este dominio político, así sea temporal, digamos, los 4 años más, va a ser permanente en 10 años más. No es tan sencillo como decir, cambiamos de gobierno y todo va bien, Así es. ¿no? ¿Tú cómo ves los siguientes años bajo que va a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Pugnas y etcétera. ¿Cuál es tu opinión ahí? Yo no veo terminar este régimen, te lo confieso. ¿Ah? Yo lo veo difícil, pero sí nos va a dejar un gran forado, una gran herida, va a haber una fractura, se está produciendo una fractura económica primero, una fractura social, Ujú. y creo que aun cuando se logre sacar este gobierno, hay que hacer una reforma profunda, y que creo que lo habíamos conversado ya en algún momento, una reforma profunda del Estado. Y porque no solamente estamos con un problema generado en estos casi 8 meses de mal llamado gobierno, sino que nosotros también venimos arrastrando una serie de taras, entre ellas de
contar con funcionarios de muy baja calidad que se está acentuando ahora, de muy baja calidad, de muchos ineptos, pero además también mafiosos. Pero antes se llamaban a los que no querían entrar, digamos, buscando un caudal electoral, entonces, bueno, se estaban contratando más gente, ¿no? En vez de crear un Estado mucho más eficiente, mucho más pequeño, pero más eficiente, mucho más colaborador con las iniciativas y el fomento a una mayor, digamos, de alguna manera, de un mayor capitalismo popular, muchos mayores emprendimientos en el país. Creo que los próximos meses, los próximos años van a ser todavía con mucha inestabilidad. Yo esperaría que para este 28 de julio se conformase una mejor mesa directiva, una mejor oposición, mucho más orgánica. Y debería también reforzarse algunas otras instituciones. Espero que así se logre. Yo aspiro que eso se logre, ¿no? Ujú. Este mal llamado gobierno está atacando instituciones especialmente que le puedan ser un zapato, una piedra en el zapato. Ujú. Desde el punto de vista presupuestal, quien ha venido atacando últimamente es a la Contraloría General de la República, que es una institución especializada en el tema de seguimiento de la utilización de los recursos del Estado. La otra con el tema de los derechos humanos, que es la Defensoría del Pueblo, y también el gobierno, y especialmente Castillo, se ha estado refiriendo muy mal al Defensor del Pueblo, y más aún se han planteado una moción para vacar al Defensor del Pueblo. La otra institución de carácter política es el Congreso de la República, y que generalmente no cuenta con la simpatía de la población acá y como en toda Latinoamérica, ¿no? No son muy bien vistos. Y también aquella institución encargada del control constitucional, que es el caso del Tribunal Constitucional, que les ha salido que ha tenido un fallo, algunos fallos últimamente que están recomponiendo la juridicidad. Porque valga verdades, también se habían incorporado, habían ingresado gente muy ideologizada dentro del Tribunal Constitucional. Todavía permanecen, especialmente dos personas. Entonces, este es mi panorama, esta es mi visión de lo que va a suceder en los próximos años. Ahora, yo percibo esto, pero no me atrevo todavía a dar una afirmación de que esto vaya, que el gobierno vaya a concluir. Digamos, mi percepción es que no, que le va a ser muy difícil, no puede seguir con esto, porque hay un malestar en las calles y además ya está reflejándose en la economía. Va a haber una inflación mucho mayor a la calculada inicialmente, ¿no? Las presiones inflacionarias vienen del exterior y si no son bien manejadas acá van a seguir. Y el Banco Central va a tener que defenderse a costa de reducir crecimiento. Ya, pero ya no es tan relevante. Ahora lo relevante es que a nivel general el costo de la inversión en Perú se está haciendo cada vez más cara y vamos a ver cómo le afecta esto a las familias. Menos empleos, salarios más bajos o por lo menos salarios que no van a poder ponerse al día con la inflación. Y eso va a exacerbar el descontento popular, ¿no? Entonces, el problema del descontento popular cuando te lleva cuando es demasiado, te lleva a la radicalización, ¿no? Como pasó en Chile. Entonces, el inversionista con este escenario va a apostar muy corto plazo, nada relevante, la verdad. Y eso va a impactar en el bolsillo de la gente, en los salarios, en los empleos de la gente, ¿no? Gustavo Romero, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerte en el siguiente
comité de gerencia que tengamos alta carga política, que ya vemos que va a ser necesario estar monitoreando constantemente. Bueno, muchísimas gracias, José, por tu invitación y estoy a tu disposición para lo que quieras. Estimados seguidores, nos vemos la siguiente semana en Comité de Gerencia.